Una entrevista es un modo de conocer que otro mundo es posible. Comienza la sección de entrevista de Viajeros Voluntarios Radio. Y nosotros estamos de vuelta aquí a través de Viajeros Voluntarios compartiendo un día sin duda especial. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rubén. Hoy vamos a tocar el tema de la migración. Hola Valentina, ¿qué tal? Bueno, pues saludos a ti, saludos a quien nos oiga en directo ahora y a quien nos oiga luego más tarde, con el podcast o con el vídeo. El tema de la migración a mí me encanta. Porque bueno, vengo de Andalucía, es un lugar donde históricamente se ha recibido muchísima influencia cultural desde hace siglos, ¿no? Ha habido una gran mezcolanza de culturas diferentes y también ha sido un pueblo históricamente migrante. Se migró mucho en los años 60 en España, se migró antes, por desgracia, más que migración fue exilio por la guerra civil. Se migró muchísimo, yo tengo familiares que emigraron y yo también soy migrante, suelo decir que soy migrante vocacional. Me apena mucho la gente que tiene que emigrar, digamos, un poco por obligación, incluso por sobrevivir, ¿no? En mi caso no es así, en mi caso soy migrante porque me apasiona viajar, pero no hago de mi vida un constante viaje, sino que me gusta también quedarme a veces en un país durante unos años para explorarlo, para adaptarme, para interiorizar también su cultura, aprender mucho y luego seguir el viaje, ¿no? Entonces soy viajero migrante a tiempo parcial. A veces soy migrante, a veces soy viajero, ahora soy migrante y sin duda es una experiencia muy importante y que, claro, te hace pensar mucho acerca de lo que tú estabas comentando antes, que la migración realmente es un concepto y es una idea y una forma de vida que la gente que está siempre en su país no entiende. Entiende que migración es lo que tú habías dicho, inmigración, que es ir a otro lugar porque no tienes recursos en tu lugar de origen y es esto muy relativo. Si bien es cierto que en África no tienen recursos a nivel de subsistencia básica, en España actualmente no hay recursos para un desarrollo científico, académico o profesional, con lo cual muchas personas tienen que emigrar. En mi caso migro porque me apasiona adaptar a otra cultura, como había dicho. Hay muchos tipos de migración y pudiéramos llegar a profundizar sobre si realmente la migración es algo intrínseco, natural en la condición humana, al igual que todas las aves migran. Y la gran mayoría de especies animales migran, salvo los que ya se encuentran muy cómodos dentro de un hábitat. ¿A quién nos parecemos nosotros más, los seres humanos? Bueno, en un sentido fisiológico a los primates, pero en un sentido de conducta nos parecemos más a un mono, nos parecemos más a un ave que está constantemente migrando, adaptándose a climas distintos, aprendiendo de distintos lugares, expandiendo también su lugar en el mundo para vivir en el mundo entero y no en un único lugar. Eso es lo que a mí me parece sobre todo muy interesante de la migración. Y sin duda la migración, como lo habíamos mencionado anteriormente y como tú lo habías replicado ahora, pues de alguna forma existen muchísimas causas por las cuales las personas están migrando. Tenemos generalmente cuando vivimos en un país, estamos asentados, viene una persona de determinado país, entonces ya nos hacemos la idea por qué viene acá. Porque suponemos o asumimos que en ese país las personas tal vez no tienen poder adquisitivo, son de un país al que nosotros no conocemos, entonces nos hacemos esa idea, ¿no? Pero no tenemos, muchísimas veces la iniciativa de indagar y de conocer cuál es la razón por la cual esa persona está viniendo a este país o a cualquier otro país. Es el caso de lo que ocurre, por ejemplo, en el Ecuador, con las personas que huyen de la violencia en Colombia y van a buscar como refugiados un lugar en donde volver a rehacer su vida en el país. Muchísimas veces pues no se ve esto de esta forma, se piensa que es algo que simplemente tiene que ver con la parte tal vez económica y se piensa muchísimas veces que muchas veces se sobrevalora el país de uno, ¿no? Se piensa que económicamente uno está perfecto y que todas las personas que vienen de afuera vienen a trabajar y a tomar de lo que nosotros tenemos como país, pero no es así. Hay muchísimas causas por las cuales las personas migran. Entonces, hay también una de las que me llamó la atención de las situaciones entre
yo puse a ejemplo la causa política, pero también hay las causas culturales. Las causas culturales de la migración es una migración clarísima. Es un factor importante a la hora de decidir a qué país o a qué lugar se va a migrar. ¿Por qué? Las personas migran simplemente por cultura, les gusta la cultura, les gusta el idioma, les gustan las tradiciones, les gustan las costumbres. O sencillamente quieren aprender de lo diferente, o sea quieren lo que aprender sea. de lo diferente. Entonces, ellos deciden ir a otro país a vivir porque sienten que van a estar mucho mejor en un lugar en donde ellos se van a sentir mucho más adaptados. Esta es la migración por causas culturales. Porque hay personas que tal vez, si bien es cierto, viven en un país y viven en una cultura, dicen, no, pero mi estilo no es este, tal vez. Yo me voy a vivir a otro país porque yo quiero vivir otra cosa. Y cambian de país por esta razón. Entonces, son casos puntuales, casos que se dan, que no tienen que ser necesariamente socioeconómicos, como el que habíamos mencionado anteriormente, que son personas que hay un problema directo socioeconómico dentro de un país, que no existe empleo, que existe algo así. Bueno, realmente el problema socioeconómico existe en todos los países del mundo, porque de la misma forma que hace muchos años en Latinoamérica se iba a Europa por problemas socioeconómicos que realmente en la gran mayoría de familias no es que no pudieran subsistir ni vivir bien, es que para ellos vivir de una forma muy humilde en Europa y enviar dinero a su familia era realmente una gran manera de apoyar a sus familiares por la diferencia económica. Y eso no solo ocurre en estos lugares. El propio Estados Unidos es un país de muchísimos migrantes económicos. ¿Por qué? Porque con lo que les queda de su pensión después de haber vivido una vida en clase media, realmente tienen muchas dificultades para vivir, depende de qué estados, en Estados Unidos, y cuando migran y van a otros lugares de Centroamérica, Latinoamérica, viven muchísimo mejor. Es algo que también hacen los alemanes y los ingleses, por ejemplo, en España. Es decir, la migración, y esto es algo que tú estabas diciendo y lo estaba pensando, no creo que sea una cuestión de países, que es lo que solemos pensar, ni de culturas. Sencillamente son diferencias individuales. Y eso es bonito, porque el ser humano es muy rico y es muy diverso. Y nuestras diferencias individuales, nuestros deseos también de conocer y de expandirnos, es lo que nos hace movernos, que es algo que siempre hemos hecho en toda la humanidad. Por eso sería bonito destacar la migración como un fenómeno natural, constructivo y positivo, más allá de lo que entendemos como inmigración, como algo invasivo, que es completamente contrario. Por ejemplo, en todos los países se migra. Todos los países, a su vez, reciben migrantes también en función de las leyes que tienen y de lo fácil y lo difícil que es. Se migra por cuestiones económicas, pero no solo por no tener, sino por querer tener más, por querer economizar mejor tus recursos, por gente que se quiere jubilar bien, gente pensionista, o gente que desea... Yo conozco gente europea muy bien preparada que ha decidido emprender su negocio a nivel internacional en Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, porque son lugares que a nivel legislativo les resultan mucho más favorables y pueden desde ahí tener un centro de operaciones mucho más productivo, pudiéramos decirlo así. Entonces, claro, de la misma forma que tú decías en Colombia, en la búsqueda de un confort social, van a Ecuador, y Ecuador, hay que destacarlo, les recoge muy bien. Pues el europeo y el español en concreto ahora mismo lo está haciendo por un crecimiento profesional, académico, investigativo, cultural, y cada persona tiene su motivo dentro de su diferencia individual. Es decir, no hay países que envíen gente o países que reciban gente. No se trata tanto de esto, se trata de que los seres humanos tenemos un deseo de crecer, de acomodarnos, de entender, de tener más apertura, y en función de esas acomodaciones hoy día tenemos la oportunidad de que conocemos el mundo, no es como hace unos siglos donde conocíamos más bien poco, y nos podemos adaptar y podemos cambiar y podemos mejorar nuestra situación y aprender mediante estos movimientos. Es lo que a mí me parece más positivo. Y sin duda ahí yo creo que hay un tema muy delicado que deberíamos tocar, que hay personas que obviamente migran, como lo habías mencionado tú, por diferentes situaciones, pero hay personas que migran, por ejemplo, por catástrofes generalizadas, terremotos, tsunamis, epidemias, o por conflictos internacionales, por ejemplo, guerras. Este tipo de personas no están migrando porque quieren lucrar, entre comillas, como se suele decir, en otro país. Estas personas están migrando porque realmente están tratando de sobrevivir
frente a situaciones complicadas. Las causas políticas también son muy duras, muy difíciles de sobrellevar también. Persecución, situaciones conflictivas, no solo políticas, sino también religiosas. Nos encontramos con todo este tipo de situaciones. Y lo complicado ahí es que estas personas, además de sufrir ese impacto dentro de su país, generalmente son personas que no quieren dejar su país, que lo hacen a la fuerza. Llegan a otro país y en otro país lo que reciben es pues simplemente no un buen trato, no los tratan de forma adecuada. Entonces hay una situación bastante complicada que como personas deberíamos reflexionar, ¿no? Y darnos cuenta de que las personas que están en nuestro país de origen, pongámoslo así, y hay personas que vienen de otro lado, siempre hay que conocer cuáles son las causas y ser considerados. Yo creo que es muy importante ser considerados con las personas que están en esta situación vulnerable. Son personas que tienen un shock cultural, además de estarse encontrando con otras realidades, dejaron a su familia, sus tradiciones, todo lo que aman lo tienen que dejar. Entonces, yo creo que nosotros como personas y como seres humanos deberíamos siempre tener pendiente esto, ¿no? Pendiente esto, ¿qué estamos haciendo con los refugiados? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente como sociedad frente a estas situaciones tan dolorosas que se prestan en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar del planeta? El dolor es mucho más alto que alguien que sufre dentro de su país, tiene a su gente, tiene todo, pero alguien que tiene encima de ese sufrimiento que salir de su país es un golpe duro, es algo complicado. Es por eso que nosotros siempre aquí, a través de Viajeros Voluntarios, tomamos muy en cuenta el factor de refugiados, porque nos parece un tema importantísimo en torno a derechos humanos y a la conciencia que debemos generar como personas para poder tratar a los refugiados como se merecen, con amor, con ternura, con conocimiento de causa y saber que son personas que están realmente tratando de tener una nueva vida, ¿no? Claro, yo soy un migrante vocacional en este caso. Soy feliz migrando, me encanta hacerlo, me encanta estar en cada cierto tiempo, cada ciertos años en un país diferente, aprender de toda la variedad que existe en el mundo, que eso forma parte de mi desarrollo personal y profesional también, ¿no? Sin embargo, trato de que eso no me impida ver también que no es la única causa, obviamente, para migrar y que existe la causa de supervivencia. Aprovecho también para solidarizarme y por la situación que tienen en España, donde yo he crecido, muchísimos migrantes, porque si bien es cierto que muchos de ellos, hay una gran cantidad impresionante de migrantes en España, cada vez más, ha aumentado mucho la población, la gran mayoría de ellos está francamente bien y ha sido acogido, y hay muchísimos sectores de la población española que francamente les ha abierto los brazos. Ha habido otros sectores que no, porque bueno, España ha tenido 40 años de dictadura y de autarquía, donde no se recibía una influencia externa y se creó a consecuencia un sentimiento también muy, muy nacional, donde existe, aún en la mente del español, existe como una cierta dificultad a la hora de abrirse, a la hora de apreciar la diferencia. Como que en España gusta mucho lo español, y esto es algo que pasa inconscientemente, ¿no? Yo lo observo también en los migrantes españoles que salen fuera, como que sufren mucho estar lejos de casa, y todo eso que se crea por generaciones y por costumbres, e insisto, 40 años de dictadura y de autarquía no se solucionan en unos pocos años, requiere unas generaciones, hay un impacto psicológico aún que perdura. Pues eso ha hecho de que algunos migrantes también en España no hayan sido acogidos como se querría. También está el factor violento de que cuando muchos migrantes vienen de fuera, no vienen tampoco acogidos de la mejor forma, en el sentido de que el país no está abriendo puertas a personas trabajadoras o refugiados, como tú decías, sino que abre las puertas un poco sin mirar, de una manera muy, muy a lo grande, y viene mucha gente tratando simplemente de conseguir un beneficio económico, y ahí hay ciertos problemas de diferencias culturales, hay algunos pequeños problemas de violencia también en la migración, pero insisto, son reductos muy pequeños, no es bueno generalizar a toda la población migrante por esto. A mí me encantaba cuando vivía en España relacionarme con migrantes. Me hizo aprender mucho de cómo viven en otros lugares, me hacía como viajar dentro de mi casa, y ellos me transmitieron a veces lo muy felices que se sentían en España,
en Málaga en concreto donde yo vivía, lo muy felices que se sentían allí, con ese mar, con ese carácter, con esas oportunidades, y algunos también me transmitían sus dificultades por consecuencias culturales de cierta falta de apertura que existe aún hoy día en España y que se va solucionando poco a poco. Yo me solidaricé mucho con ellos y eso es lo que me hace ser también muy agradecido con la experiencia que yo ahora como migrante desde hace unos años me encuentro en el extranjero cada vez que siento que un país me recibe, me quiere aportarme, quiere aprender también. Cuando yo siento eso, siento un gran agradecimiento. Y eso por ahora, en los 3 países donde he vivido, y bueno, 2 como migrante, y el resto de países que he visitado, la verdad es que por ahora lo he sentido. No he sentido hacia mí un especial rechazo y eso es de agradecer. Sin duda es importante, ¿no? También el poder viajar y el poder sentir que todos te acogen, que todos te valoran, que todos te quieren y también darnos cuenta de que el nacionalismo no nos lleva a ninguna parte, ¿no? El nacionalismo, el encerrarnos en un país y mencionar que somos los mejores y tenemos lo mejor y los demás países no tienen ningún sentido. Yo sí creo, Valentina, que sí te aporta algo. Te aporta el sentirte muy cómodo, muy bien y muy feliz cuando no puedes salir del país. Por ejemplo, aquí habíamos hablado de una dictadura de 40 años de autarquía, donde la gente que emigraba en esos tiempos era porque realmente necesitaba dinero. Se emigraba mucho a Suiza, por ejemplo, en España y Alemania, a esos 2 países, y a Bélgica también. Entonces, cuando tú tienes una negación cultural del exterior, ¿qué es lo que te queda? Conformarte con lo que tienes, y para eso surgen los nacionalismos. Pero claro, cuando ya las cosas cambian, deja de servir, deja de ser útil. Como ahora tú bien estabas diciendo, que ya llega un momento donde ya no, ¿de qué te sirve aferrarte tanto a algo que es tan dinámico, subjetivo y cambiante? Ahora, ninguna cultura es estática, eso está comprobado a nivel sociológico. Las culturas van evolucionando e inclusive los cambios que se van generando es precisamente por las culturas que vienen de afuera. Uh-huh. Entonces, el tratar de poner una barrera en un país y tratar de que no salga la cultura, de que se mantenga la cultura, que se mantenga una cultura, digamos así, de hace mucho tiempo atrás y que no esté acorde inclusive con los desafíos que tenemos ahora como sociedad, como personas, es complicadísimo. Entonces, de alguna forma también el hecho del eurocentrismo, y lo voy a tocar muy, muy, muy en claro, nos marcaron realmente desde aquella época la conquista, entre comillas, la colonización, los pueblos aborígenes. Entonces, no es lo mismo que migres siendo europeo, que migres siendo indígena. Totalmente. Y que migres siendo de Ecuador, por ejemplo, como en mi caso, o que migres siendo peruano o colombiano o boliviano. En ese caso, pues las cosas ya cambian. Bueno, no es el mismo agrado de recibir a un europeo, ya la cosa cambia, ya no es tan agradable para muchas personas. Sí, totalmente. Y te digo incluso que la propia visión que se tiene en un país con respecto a otros es muy, muy, muy reducida. Obviamente yo desconocía absolutamente y no me podía imaginar hasta qué punto los países que yo he conocido antes de conocerlos. Esto parece una obviedad, pero es cierto que estamos sobrecargados de información y la gente en España, por ejemplo, yo insisto en hablar de España porque es de donde vengo, es de donde más puedo hablar. La gente cree conocer otras realidades. Y existe por ese nacionalismo quizás ese apego muchas veces muy desmedido que no te permite crecer y adaptarte y evolucionar como persona a ciertas costumbres, etcétera, que cuando no las tienes fuera realmente sufres. El otro día leí un artículo que decía, por ejemplo, no sé si el típico artículo de las 13 o 15 cosas que un español echa de menos cuando migra, ¿no? Y yo solo me sentí identificada con una, con el sentido del humor. No porque fuera de España no exista sentido del humor, sino porque el sentido del humor español es bastante diferente, es muy simbólico, es muy absurdo, se ríe de todo, y eso yo a veces lo echo un poco en falta. Pero de las otras cosas no he hecho en falta absolutamente nada. Hablaba de echar en falta las persianas. Bueno, en Chile, en Uruguay y en Argentina hay persianas, por ejemplo. Pero en lugares donde yo he vivido donde no había persianas, yo terminé por disfrutar muchísimo al despertar a las 7 de la mañana con el sol. Disfruté muchísimo adaptándome a otras realidades alimenticias, a otros horarios,
a otras formas de vivir. Disfruté muchísimo porque sentí que mi propio organismo, mi propia mente, mis propias emociones se adaptaban y aprendían de diferencias que son más beneficiosas para el propio espíritu de uno. Entonces, si yo era regresar a España y quisiera vivir exactamente como se vive, no sería capaz. A día de hoy, claro, lo que me ocurre es que tampoco soy capaz de vivir ni en España ni en ningún sitio. Ese es el motivo por el cual sigo migrando, porque lo que quiero ahora es aprender, ¿no? Pero a través de estas experiencias te das cuenta de que no existe una condición cultural dentro de un país que realmente sea la perfecta, en absoluto. Y cuando yo observo a los migrantes, sí, me doy cuenta que existen esos apegos. Cuando la persona realmente es viajera, quiere aprender, se adapta con una facilidad impresionante a cualquier sitio. Pero cuando hay muchísimo apego, y esto es algo que pudiéramos conversar también largo y tendido, mucho apego a la realidad cultural única que se vive, yo veo honestamente a la gente sufrir mucho en el extranjero. Sufren mucho. Y no sufren mucho porque el lugar donde estén sea especialmente complicado, ¿no? En absoluto. Sufren mucho porque no pueden vivir tal y como vivirían en su lugar de origen. Pero si te mueves, si migras, tu objetivo es ese, aprender a vivir de otra forma. Y existe un apego desmedido. Ocurre en España, sé que ocurre especialmente en Inglaterra. Los ingleses, cuando migran y se adaptan a otros lugares, suelen decir: yo en Inglaterra pensaba que estaba en el ombligo del mundo. Y me acabo de dar cuenta de que las realidades son muy amplias. A los ingleses les ocurre mucho. A los norteamericanos también. He tenido bastantes experiencias con ellos, incluso estudié con uno y me decía exactamente eso. Pensamos que en Estados Unidos tenemos un absoluto desarrollo inigualable, inalcanzable y un sistema de vida, de libertades completamente magnífico, y en cuanto vine a España, me decía esta persona, me dio una lección. No pude, en Zaragoza vivía, no he podido irme de Zaragoza, llevo aquí 15 años y no puedo marcharme, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve realmente ese apego? ¿Para qué nos sirve estar buscando constantemente el confort en las costumbres propias? ¿Realmente nos ayuda a crecer o simplemente nos ayuda a sentirnos cómodos? ¿Para qué necesitamos sentirnos cómodos cuando el mundo es tan amplio y hay tanto por aprender? Y la naturaleza del ser humano es intrínsecamente curiosa y ansiosa de conocimiento. ¿Para qué nos sirve ese supuesto confort si no es para evadir el hecho de que a lo mejor nos da miedo ir más allá de lo que conocemos? Y también hay situaciones que uno tiene que ir sopesando, ¿no? Dentro del cambio de residencia. En el caso de la migración, yo creo que una de las cosas más importantes es aprender a convivir con el país al que uno va. Si bien uno, es cierto, tiene una propia cultura, tiene una propia forma de ser, uno tiene que adaptarse a la cultura a la que va. Uh-huh. Uno no puede pretender que la cultura que ya está hecha, formada en un país, se adapte a uno. Hay complicaciones muchísimas veces también por este choque que existe de que tal vez uno llega con una cultura muy diferente y en vez de adaptarse a la nueva cultura en la que está viviendo, choca porque trata de defender su cultura frente a una cultura que está totalmente formada, tiene todo su diversidad ya estructurada en torno a eso. Entonces también el hecho de migrar, para migrar también y para ser migrante, hay que tener muchísimo tino y muchísimo cuidado. Saber que uno tiene que adaptarse siempre al país al que uno va a migrar. Respetar las tradiciones, respetar su forma de ser, mirar un poco más y saber cómo funcionan las cosas ahí. Entonces, ahí yo creo que la convivencia se vuelve muchísimo mejor, muchísimo más pacífica, muchísimo más llevadera y las cosas salen adelante y salen bien. Porque yo creo que debe haber una conciencia de parte y parte. No podemos únicamente pensar que la conciencia tiene que ser de las personas que habitan en el país. La conciencia también tiene que venir de las personas que están migrando. Las personas que migran a otras fronteras también tienen que tener esta conciencia para poder desarrollarse bien y para que las cosas salgan de forma adecuada. Estoy completamente de acuerdo, aunque lo que estás diciendo me está dando las ganas de aportar también algo, no contrario a lo que estás diciendo, pero tocar un tema que es, obviamente que te tienes que adaptar al lugar donde vas y para adaptarte tienes que
tener apertura, abrir un poco tu mente y desapegarte de tus tradiciones pensando de que no son las únicas ni las que realmente necesitas. Las tradiciones, las costumbres, la comida no es el aire que respiras. Lo que realmente necesitas es aire, es comida y es agua, la que sea, y sobre todo tener la capacidad para unirte al resto de seres humanos y entenderte y hacerte entender. Ahora, es muy importante adaptarte a donde vas, pero creo que también es muy importante proponer cosas al sitio donde vas. Por ejemplo, yo me he adaptado, creo, bastante bien en los sitios donde he estado porque he funcionado muy bien socialmente, he funcionado bien profesionalmente y he tenido que hacer un esfuerzo impresionante de aprendizaje muy rápido. Okay, aquí la gente cómo se comunica, para la gente aquí qué es lo importante. Y a lo mejor lo que era importante para la gente en Ecuador o aquí en Argentina donde estoy es algo completamente diferente a los valores, no a mis valores, sino a los valores que yo aprendí. Con lo cual los desaprendo y aprendo unos nuevos. Eso es importante. Pero creo que también es muy importante que tú aportes lo que sabes que es totalmente beneficioso del lugar de donde vienes. Por ejemplo, yo no trataba de cambiar la sociedad donde estaba, pero sí trataba de proponer mejoras por mi aprendizaje. Proponer mejoras por lo que había experimentado y visto. Yo llegué a ciertos lugares donde me di cuenta de que tenían un gran problema medioambiental, por ejemplo, o donde había graves problemas de contaminación acústica, y me di cuenta de que había esos grandes problemas y que eran muy graves porque no estaba dentro del sistema de valores de esa sociedad el considerar eso, y sabía que a la larga iba a ser un problema para ellos, con lo cual yo intentaba aportar. Te pongo un ejemplo muy claro, incluso un poco soez, ¿ok? Dentro de la cultura más diplomática, más andina, es completamente maleducado el hablar o el recriminar a la gente en la calle, ¿no? Que es algo que en España se hace mucho. Si en España hay algún problema en la calle, le dices a quien sea, oye, y lo hablan, ¿no? Y no pasa nada. Y esto en estos lugares no se hace y está considerado de mala educación. Yo, por lo tanto, no lo hacía. Sin embargo, cuando un coche pasaba a mi lado y de forma totalmente innecesaria tocaba el claxon de una forma loca y molestaba y para mí estaba faltando mi integridad, ahí yo sí sacaba mi cultura y decía, oye, no puedes hacer esto. Que dentro de tu cultura nadie te responda como yo te estoy respondiendo, lo voy a respetar, pero no quiero, digamos, eso es algo que yo adopté. Me gusta adoptar del país donde voy lo que considero benéfico y que me aporta, pero tampoco quiero adoptar las áreas de mejora. Porque eso no sería una adaptación, sería una resignación. Entonces eso es algo que yo veo muy bonito también de la migración, porque a través de los fenómenos migratorios, el propio migrante aprende mucho del lugar donde va, pero el lugar, la cultura, aprende mucho de las respuestas de sus migrantes. Yo siempre lo digo, si un país X, Argentina, España, quiere saber lo que realmente le ocurre, pregúntale a los migrantes. Tanto al migrante que lleva 1 año o 6 meses, como al que lleva 5, pregunta la opinión de tu país, de tu cultura, mejor dicho, en un sentido amplio, a la gente que vive aquí, que vive esta realidad, que está integrada y en esta realidad y la asimila, pero que su lugar de origen es otro. Porque esa gente te va a dar la visión más objetiva posible, porque la va a ver con una amplitud bastante grande. Si quieres saber cómo funciona España en algún sentido, pregúntale a un migrante que lleve 5 años. Pregúntale a esas personas. Esas personas son las que te van a decir. En España hay muchísimos conflictos de tipo cultural y político que cuando tú lo hablas con una persona que vive en España pero que es migrante, te da una visión tan lúcida y pura y que se puede considerar un poco ingenua de las cosas, que a mí me maravilla. Digo, tienes razón. ¿Y esto por qué en España no lo vemos? No lo vemos porque estamos completamente cegados. Porque llevamos toda la vida con la realidad bipolar constante y de una opinión y de la otra, y no podemos ver más allá. Nos cuesta mucho esfuerzo. La migración ayuda a eso. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en lo que tú has dicho, que hay que adaptarse al lugar donde tú vas totalmente, y te sumo que es muy bonito también que la cultura reciba el aporte de la cultura migratoria. Es muy bonito, nos sirve a todos para crecer. Si realmente el ser humano migrara sin miedos, todas las personas que quieren migrar y viajar, y aprendiéramos a adaptarnos y a recibir la información de fuera, yo creo que en un tiempo
las fronteras ya sí realmente no tendrían sentido, y esto no lo digo como algo poético, lo digo como algo real, porque realmente las culturas se diluirían tanto, no las culturas, digamos, las identificaciones, sino esto que hablamos del nacionalismo y todo esto, se diluiría todo tanto que sí pudiéramos realmente llegar a una sociedad, a un mundo donde las personas aprendiéramos a convivir los unos con los otros sin miedo, con respeto, con aceptación, con apertura, con aprendizaje. Eso sería francamente bonito, y quizá la migración sea la herramienta para conseguir eso. Es una de las herramientas, si bien es cierto, como tú lo mencionas, más positivas que yo veo para poder tener una visión mucho más amplia, para poder ser personas que no juzgamos a los demás. Uh-huh. Te vuelve totalmente abierto y totalmente, digamos así, con una mente amplia. No juzgas a la gente, te vas dando cuenta de que cada realidad es distinta, y como vas razonando y reflexionando y conociendo por qué esta persona se comporta de esta manera, por qué estas otras personas tienen tal o cual situación, por qué su cultura es así. Entonces es mucho mejor si es que uno trata de abrir los ojos, viajar, conocer otras realidades. Mucho mejor si te vas a involucrar de lleno en otro país y vas a vivir en otro país. La experiencia sin duda vale la pena. Ahora hay otro tema que queríamos tocar en este día y en este caso en torno a la migración, y es los términos con los que se manejan a nivel de medios de comunicación. El tema, por ejemplo, el término migrante y el término inmigrante. Uh-huh. Pues de acuerdo a muchos estudios, y no solo se necesitan estudios, se necesita simplemente con abrir las páginas de los periódicos a nivel internacional y darnos cuenta de que inmigrante está relacionado siempre a una situación despectiva. Uh-huh. Los inmigrantes, entonces se habla de los inmigrantes ilegales. Se habla de personas que no tienen visa para trabajar, pero que están trabajando en el mercado negro, y este tipo de explotaciones y de situaciones no deben darse. A través de los medios de comunicación, lo que deberíamos es equipararnos como seres humanos, darnos cuenta de que tenemos los mismos derechos y las mismas situaciones. No, entonces el hecho de utilizar un término para determinar a cierto grupo humano. También hay migrantes de Europa, de Estados Unidos, y no decimos los inmigrantes, por ejemplo, a ciertos grupos humanos. Inmigrante siempre está relacionado con la ilegalidad. Lamentablemente se ha tomado el término a mal. Claro, se suele decir que migrante es el que sale e inmigrante es el que entra, ¿no? Y el mero hecho de utilizar dos términos distintos ya significa que lo valoramos de forma diferente. Como que el que sale va a crecer y el que viene no viene a aportar, viene a molestar. Viene a quitar la plata que hay aquí. Exacto. Y vamos a dar nuestra visión ingenua, o yo por lo menos doy mi visión ingenua como ingenuo en políticas migratorias, más allá del hecho de que sea migrante y he experimentado ya políticas migratorias en varios países diferentes. Y tengo mi pasaporte, visas de turismo como mínimo, ¿de cuánto? De un montón. Entonces, si llega una persona a tu país y no te interesa la economía sumergida, ¿qué te impide que la legalización de una persona sea sencilla y asumible? ¿Qué es lo que te impide? Lo que te impide es que esa persona, por ejemplo, ese africano en España, o ese quien sea, ¿no? O ese, no sé, colombiano en Argentina, esa persona no la estás valorando como un ser humano, lo estás valorando como un peón, lo estás valorando según el aporte que tiene. Por ejemplo, esto es algo que ocurre. Voy a dar un ejemplo que existe y es totalmente claro, y no lo digo para criticarlo, es para que nos entendamos todos. Cuando tú vas, por ejemplo, a Ecuador, que de los países que yo he conocido por ahora es el que más facilidad da en las visas para permanecer en el país legalmente, tiene un sistema de visados bastante inteligente, aunque también es cierto que es bastante caro. Por ejemplo, una residencia en Argentina a nivel económico, si no recuerdo mal, son unos 200 euros, y yo recuerdo un visado que tuve como residente en Ecuador me costó 320, por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, más allá del dinero sí es bastante inteligente, ¿no? Entonces hay una visa para profesionales, hay una visa si tienes visa de trabajo, hay una visa si eres estudiante, y como decía, simplemente con tener estudios universitarios registras tus títulos y tienes tu visado profesional y ejerces libremente tu profesión, todo bastante fácil. Y te piden, cuando tú llegas al país, que tienes que demostrar vía bancaria que económicamente tienes
Si vas a estar 6 meses en el país, pues que tienes recursos para 6 meses. ¿Cómo demuestras eso? Pues que tienes que tener 6 mensualidades según Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, esto inconfundiblemente es un retrato del mundo. Nos valoran a las personas en función de nuestro poder adquisitivo. Puede que una persona llegue con ningún tipo de dinero y que luego sea capaz de emanciparse, o puede que quiera ejercer libremente su derecho a pedir en la calle, pero bueno, esto a un país no le gusta, por lo tanto pide eso. Es una muestra de que vivimos en un mundo donde se nos valora por nuestro poder adquisitivo. Ahora, fíjate la diferencia, y aquí lo vamos a poner bien en claro, de cómo yo, una persona con nacionalidad española, llega a Latinoamérica, quiere visitar, quiere conocer, quiere integrarse. He trabajado en instituciones públicas como universidades, he trabajado también de forma privada, ejerciendo mi profesión. Llego y simplemente demostrando esos ingresos con mis títulos universitarios consigo con facilidad una residencia. Y pongamos el ejemplo contrario. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona de nacionalidad ecuatoriana para ir a España un mes de vacaciones? La gente no sabe esto. Y la gente piensa que como en España hay tantísima migración, pues que es muy fácil ser migrante en España. A un migrante ecuatoriano, por ejemplo, en España, tú lo sabes bien lo que te piden. Tienes que tener una visa donde tienes que demostrar una cantidad de ingresos impresionante, unos ingresos por cuenta bancaria. Tienes que demostrar también que el lugar donde vas a estar, si no vas a estar en un hotel que ya tengas contratado, tiene que ser un lugar donde hay un mínimo de metros cuadrados por persona durante ese día. Tienes que hacer una escritura de la casa donde vas a estar, tienes que presentarla con un notario, etcétera. Como que hay muchísimas medidas que aparentemente están hechas para garantizar que esa persona en el país va a estar bien, como para garantizar el status quo. Sin embargo, el hecho de que sea tan diferente con unas personas en función de su nacionalidad, o que se limite tanto al ser humano en función de lo que realmente puede conseguir a nivel adquisitivo, no deja de ser un modo de xenofobia económica, pudiéramos decirlo así, o clasismo económico, mejor dicho, o en definitiva, que tratamos a las personas en función de lo que tienen, en función de lo que pueden conseguir, en función de lo que van a aportar a nivel económico. Y esto es algo que nos debería hacer pensar también cómo estamos manejando este fenómeno que es tan positivo, tan constructivo y que puede cambiar tanto la humanidad como la migración, porque sin embargo existen tantísimas trabas a nivel legal. Y es porque obviamente yo lo entiendo así, el mundo lo que quiere no es crecer, ni evolucionar, ni aprender. Quiere seguir manteniendo un sistema donde las personas somos peones que producen ciertos beneficios. Al menos esto es lo que yo he sentido como migrante. También digo que igual que en Ecuador fue sencillo, pues en otros países es completamente distinto y hay cosas que se hacen más complicadas y cosas que... Pero bueno, en definitiva, si no quisiéramos realmente ilegalidad, existen fórmulas de garantizar que una persona, aunque no tenga los recursos, aunque no tenga un contrato de trabajo, etcétera, no se la considera al menos ilegal. Y eso, si no tengo entendido, es algo que Ecuador estaba luchando, está tratando de implementar, que no exista el concepto ilegal sobre una persona por el hecho de su nacionalidad. Sí, por el hecho de su nacionalidad y por el hecho de su situación, ¿no? Si cambian de país y están en alguna situación, no sé, complicada, económica o en alguna situación de conflicto bélico, yo no sé, cualquier tipo de situación, simplemente le gustó el país, quiere conocer la cultura y no tiene ningún problema económico, pero de alguna forma existe este concepto, ¿no?, de ilegal, que es muy doloroso realmente, muy doloroso para las personas que tienen que vivirlo, porque existe detrás de este término muchísima discriminación. Uh-huh. Totalmente. O existen, como te decía, trabas, bueno, más que trabas vamos a decir situaciones a nivel administrativo dentro de las migraciones en cada país que dificultan que la persona, aunque tenga su capacidad para trabajar y para vivir de forma independiente, le dificultan el poderlo hacer de forma legal, simplemente por torpezas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que no existe una conciencia legislativa suficiente sobre lo benéfico que es la migración. Se sigue considerando como una amenaza, cuando es todo lo contrario. Y eso es algo que me hace sospechar, que realmente a nivel político, legislativo, a nivel de fronteras, no estamos muy interesados en crecer. Estamos más bien interesados en quédate quieto, conserva lo tuyo,
ten cuidado que hay muchas amenazas, garantiza el status quo, las personas son peones para conseguir cosas, vamos a mantenernos así, que no hay una posibilidad de vivir distinta. Y sabemos cuando viajas que se puede vivir distinto. Sí, ahora también hay una situación que como seres humanos crecemos siempre cuando viajamos, ¿no? Crecemos un montón. ¿Qué ocurre con aquellos países en donde no se le da el visado? Por ejemplo, las visas que uno tiene son de 57 países, 67 países. Es frustrante realmente cuando te topas con tu realidad por tu nacionalidad, en donde, bueno, sabes que obviamente quieres viajar a otro país y te piden un montón de requisitos, en donde lo único que te salva es el factor dinero. Si yo tengo mucho dinero en mi cuenta de banco, se consigue. Y mis padres no hay ningún problema. Me pueden dar todo lo que yo quiero para viajar al país en el cual yo quiera, pues tengo libre acceso, ¿no? Y si no, las personas en cambio que tal vez no tienen el poder adquisitivo para poder viajar, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre con aquellos sueños de aquellas personas que son muy inteligentes, que tal vez quieren profundizar en su profesión? Sí tienen, Valentina, porque tú has dicho, la persona que no tiene nivel adquisitivo para viajar, obviamente no puede viajar salvo por tierra. Pero la cuestión está en, si tienes poder adquisitivo para poder viajar, eres un profesional independiente, tienes algo que aportar, puedes aportar, y es tu propia vida y te la sabes manejar bien, la traba está en cuando se te pide demasiado, más allá de lo que realmente es necesario. Es como el consumismo, cuando hablamos del consumismo, que es consumir lo que no es estrictamente necesario, ¿no? Pues muchas veces las fronteras y las barreras entre países consisten en eso, en pedir al extranjero, en función de su nacionalidad, de si es una nacionalidad más o menos interesante, pedir más de lo necesario, con el objetivo de que solo venga una persona a mi país si me va a aumentar, a lo mejor, si me va a hacer que se generen, pues eso, pues ingresos para mí. Cuando realmente existen otros aportes, no solo el económico, el aporte cultural, el aporte de diferencia, y esa persona puede ser una persona que se puede tener economía de sobra para vivir bien con sus propios recursos y sin ningún problema. Si tenemos algún problema con la ilegalidad, insisto, busquemos soluciones para que no exista la condición de ilegal sobre una persona. Y también de alguna manera creo que deberíamos luchar para dar apertura más a las personas que quieren viajar, ¿no?, de forma legítima. Quieren conocer otro país, quieren involucrarse en su cultura. Hay muchísima gente que quiere trabajar haciendo cosas positivas y este tipo de situaciones pues simplemente cortan muchísimos procesos que podrían ser muy positivos inclusive para el país que está cerrando, ¿no? Uh-huh. Las fronteras. Bueno, mucha gente se alarma y se asusta, piensa que el país es una cosita tuya, es como tu casita, y que si viene gente de fuera obviamente es una amenaza, y piensan, oye, lo que están diciendo en Visión Ingenua es todo muy bonito, pero realmente si mi país se está llenando y se está llenando y se está llenando de personas que vienen de fuera y vienen sin recursos y vienen de forma ilegal, pues ¿qué va a pasar con mi sociedad? Se va a ir al desastre, ¿no? Y bueno, insistimos, son personas que tienen sus necesidades, el mundo es muy amplio, hay muchos lugares donde moverte, y cuando una persona está estática, no solo en un lugar y en un país, que eso es una libre elección, está estática en sus creencias, en sus valores, en su modo de vida, obviamente verá como peligroso y como una amenaza cualquier diferencia que les rodee. Hay muchísimos países donde tienen unos valores y una aceptación distinta de la migración, reciben muchísima migración y no se quejan tanto. Sí, sin duda. Porque aprenden a que saben comunicarse con el migrante y saben que el migrante necesita una legalidad y terminan por adaptarse y termina por ser todo muy productivo. Y como tú habías dicho, el mundo es una eterna migración. Es decir, en España y en Andalucía no somos... no es que se creó el mundo y la bandera ya estaba pintada en el cielo. Ha habido muchísimas culturas diferentes. A mí me encanta decir que Andalucía es ante todo mora y nazarena, árabe y cristiana, no solo de un tipo. Tú paseas por mi ciudad, por Málaga, y descubres un lugar hermoso donde hay un teatro romano antiguo descubierto hace no mucho tiempo, y encima hay un castillo árabe. Estados Unidos es el resultado de una migración. Toda Latinoamérica es el resultado de una mezclolanza también de gente, de un mestizaje muy importante. Australia también es así. En muy pocos lugares en el mundo
que no sean resultado de una migración, de una mezcla, de un aprendizaje. Entonces, pretender considerar que tu lugar, tu casa es algo puro que debe mantenerse así según tus costumbres, es lo que te hace apegarte a algo y es lo que te hace rechazar una diferencia, por lo tanto vas a rechazar la diferencia si tú migras, como vas a rechazar la diferencia del migrante si te quedas. Yo creo que forma todo parte de lo mismo, es una cuestión de apego y de miedo a la diferencia, lo que nos hace que la migración, que puede ser un fenómeno tan positivo como es, resulte al final un conflicto. Es porque las personas no quieren abrirse a esa oportunidad positiva, bien mediante el rechazo, bien mediante el racismo, bien mediante leyes migratorias, bien mediante las diferencias económicas, etcétera. Y así nosotros llegamos a la parte final Bien. del programa. Es verdad. 1 minuto. Las conclusiones sin duda que tenemos para finalizar el programa, en mi caso, sería el de darnos cuenta cuando vivimos en un país y estamos en nuestro país de origen, las personas que vienen de afuera, pues siempre tener, para todos, ¿no? Sin importar la nacionalidad, de donde vengan, siempre tener pues esa acogida y ese amor para esas personas, sabiendo que algunos vienen por situaciones políticas, otros por situaciones económicas, otros solo intercambios culturales. Entonces, siempre hay que, creo que abrir el corazón a esas personas. Y para las personas que viajan a los otros países, que por favor también se adapten, ¿no? a lo que hay en el país y aprendan a convivir de forma pacífica y a aprender, ¿no? del país, a amarlo y a darse cuenta de que la realidad no va a cambiar para ellos, porque la realidad ya está ahí lista para vivirla, ¿no? Entonces, de lado y lado creo que hay responsabilidades. No creo que solo las personas que habiten en el lugar y sean las responsables. Creo que las personas que migran también tienen sus responsabilidades, tienen sus deberes, así como las personas que están en su país, los migrantes también tienen sus deberes y sus derechos. Uh-huh. Bueno, mi conclusión es que lo más bonito que podemos hacer en la vida es conocernos, y que para conocerte debes conocer al otro. Es lo único que me quedaría por aportar, que es el resumen de todo lo que he dicho. Y nada, que ya estamos sin tiempo, que yo regreso contigo el jueves para Conócete, desarrollo personal y coaching, y vamos a hablar de un tema muy común, que es el de la zona de confort, pero lo vamos a tratar de una forma especial. Y lo vamos a relacionar también un poco con migración y con viajes. Así que bueno, ahí estaremos el jueves. Sí, nos despedimos entonces, viajeros voluntarios. Un placer haberles acompañado este día. Que la pasen de lo mejor. Cuídense mucho. Chau, chau. Chao, adiós. Viajeros Voluntarios Radio. Cada día podemos acompañarte en tu viaje de vida en viajerosvoluntarios.com. Entrevistas, noticias, historias de viaje. Conoce el mundo a través de ti. Estamos de regreso en un próximo programa con Valentina Carlos.